Buenas noches a todos, gracias por estar. Bueno, le vamos a dar unas palabras a Fischer, que va a seguir con el tema. Muy bien. Bueno, buenas noches y gracias por haber venido a pesar del frío. Un poco yo voy a ser muy breve, simplemente quiero agradecerles a ustedes por venir, por haber venido, a Gustavo, que también se está recuperando una pequeña intervención y tuvo la amabilidad de venir. La idea sería que Gustavo haga la exposición del proyecto, lo hemos repartido, no sé si se han alcanzado todas las copias, el articulado, lo que indica, y la idea es que Gustavo haga la presentación y después abramos una ronda de preguntas. Estaría bueno que circule el micrófono en la ronda de preguntas, así la conexión, la transmisión por internet sale con buen audio, ¿no? Porque por ahí, acá nos escuchamos, pero por la internet no nos podemos escuchar. Entonces, esa es la idea por la cual estamos con micrófono. Habrán visto que el 20 de junio el gobierno presentó en realidad un documento, no son medidas, hasta ahora no hay ninguna medida presentada, un documento que se llama Estrategia por la Vida y la Convivencia, donde hay una cantidad de cosas que, han hecho algunas, mucho barullo, nada concreto, y algunos anuncios, pero que todavía no se han materializado, no se han visto reflejados a través de proyectos de ley. Algunas de las ideas, como titulares, son proyectos que hemos presentado desde la oposición, y hoy vimos que salió en la prensa de que esta semana el Poder Ejecutivo estaría mandando al Parlamento algunos proyectos concretos, que por lo que hemos visto son proyectos iguales a los que ya hemos presentado. Estamos hablando de aumento de penas para los menores, que nos dijeron de todo, diciéndonos que no, que estaban en contra, que nosotros, que somos la derecha y no sé cuánto más porque proponíamos eso, porque hicimos una campaña de recolección de firmas y ahora están proponiendo aumentar la pena a los menores. Otro que tiene que ver con el apoyo a las víctimas de la delincuencia, que ahí también hace un año que está el proyecto en la comisión esperando ser tratado, y una tercera propuesta que es el aumentar las penas para los que trafican droga, y eso es el proyecto que también presentó el Partido Colorado, Vamos Uruguay, a través de Gustavo Cersósimo, ya hace un tiempito, que además con Gustavo estuvimos hace un mes más o menos con Mujica, hablamos de este proyecto, hablamos de la posibilidad, o menos, hablamos de la posibilidad de poder llevar adelante estas iniciativas el 22 de mayo. 22 de mayo. Y la idea es que se aprueben rápido, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, son solo anuncios hasta ahora de parte del gobierno y en definitiva los titulares coincidimos tanto que son proyectos nuestros, ¿cómo no vamos a coincidir? Así que lo dejo con Gustavo, que va a comentar un poco esta propuesta y después abrimos la ronda de consultas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haber venido a escucharme. El culpable de que yo esté aquí, no ahí, como me gusta a mí, es este señor Cantero, que es el coordinador de nuestra bancada y que muy ordenado, trabaja mucho y nos hace trabajar a todos. En eso buen alumno de Pedro, que es bastante estricto y laburador él y nos hace trabajar a todos como pocas veces he visto. Bueno, el tema concreto que yo voy a tratar, que me pidieron que hablara, es un proyecto de ley. En realidad no es de aumento de las penas, es de equiparación de las penas de los delitos de narcotráfico con el delito de homicidio, por aquello de que la gente común que vive en sociedad y que mira, no tiene por qué ser penalista ni abogado, ¿no? Ve que el narcotraficante prácticamente envenena a la gente, a la muchachada, que lo conduce a la muerte y por lo tanto está cometiendo la misma ilicitud que un homicidio. Lo que yo voy a hacer rápidamente es,
Voy a empezar con el tema de la inseguridad. Voy a hablarles cómo se trabaja en Vamos Uruguay, en bancada, con los técnicos y con Pedro. Voy a hablar del origen del proyecto, cómo se gestó, los antecedentes, la presentación, las gestiones que hicimos para llevarlo adelante después de presentado, algo de lo que recogió la prensa o cómo se mueve la prensa en estos casos, y bueno, y llegar a algunas conclusiones. En materia de inseguridad, como ustedes saben, Vamos Uruguay, el Partido Colorado, y Vamos Uruguay fundamentalmente, y Pedro Bordaberry fundamentalmente, entregó en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el gobierno pasado, que ya el deterioro de la seguridad pública venía dándose en forma muy significativa, 50 medidas, 50 soluciones que el Partido Colorado había elaborado a través de técnicos, de dirigentes, en aquel momento incluso Vamos Uruguay estaba en gestación. Tenía un solo diputado, que era el diputado Cardoso, y Pedro había iniciado una campaña que lo condujo a donde está actualmente. En este gobierno de Mujica, en esta legislatura, Vamos Uruguay lleva presentado 20 proyectos de ley en materia de seguridad. Recién Fischer hacía referencia a eso. Están acá, son de todo tipo. Ninguno individualmente, ni varios de ellos en conjunto van a solucionar el tema de la inseguridad, que es multicausal. Pero sí son medidas que están al alcance de la mano, que hemos trabajado, que están allí y que el gobierno podría recurrir a ellos, adelantando camino y habiendo abreviado etapas en la solución de este problema. Pero nada de eso ha hecho. Dos ejemplos significativos, importantes, concretos, porque han surgido de inquietudes de la gente, son el proyecto de contemplar a las víctimas de la delincuencia, que es de autoría del diputado Fischer Alcantero, que no bien se presentó, a mí me llamó la atención porque el Frente Amplio Partido Nacional, el Partido Independiente no estaba allí, pero creo que usted también te informó lo mismo, en la Comisión de Constitución, que es donde se está haciendo el estudio preliminar del mismo, nos dijeron, yo estaba presente, lo puedo atestiguar directamente, que contaba con el respaldo del Frente Amplio, lo cual era prácticamente darle para adelante, ponerlo en el orden del día, cosa que se trabajó, y empezar a convocar y a escuchar a las organizaciones y a las partes interesadas y a los asesores, como es de costumbre allí en la Comisión de Constitución. Luego vemos que el gobierno sigue hablando y discutiendo el tema, incluso les cambia la perspectiva y el enfoque, habla de este proyecto porque además es un proyecto que, por ejemplo, la organización de las víctimas de la delincuencia, de los familiares, lo están pidiendo, lo están reclamando y están manifestando además por ese motivo. Otro ejemplo de aportes que ha hecho Vamos Uruguay, el Partido Colorado, al tema de la inseguridad que tanto preocupa a los uruguayos, son las 70.000 firmas que ustedes juntaron, que todos juntamos, para promover una consulta popular acerca de una reforma constitucional, porque las leyes y los proyectos ya habían sido presentados desde el inicio de esta legislatura sin que fueran tratados en lo más mínimo. Entonces se comenzó con esa campaña. Lo único que se consiguió fue que el gobierno hiciera contracampañas en lugar de tomar medidas y buscar las soluciones. Y por supuesto que se hicieron propuestas, soluciones en los hechos, en las causas fundamentales de todo esto. Por ejemplo, en el tema educación, que también está deteriorado y es una de las claras explicaciones de la situación en la que estamos. Recuerdan el proyecto de Bordaberry sobre garantizar 200 días de clase como mínimo en la educación, o el llamado que hace poco realizó al ministro de Educación sobre el desastre de la infraestructura edilicia en materia de escuelas y de liceos. Por lo tanto, allí hubo lo que podemos denominar una oposición, un ejercicio de una oposición
con responsabilidad política. Criticamos, señalamos defectos, planteamos inquietudes, necesidades de la gente, pero se hacen aportes, se dan soluciones y se acercan proyectos de ley. Eso creemos que es algo que nos distingue y que nos da autoridad cuando hablamos y hacemos los planteamientos. Además de darle también apoyo decidido a iniciativas que, aunque no vengan de nosotros, el Partido Colorado las atiende y las respalda, lo cual no hace a la recíproca el gobierno. Nosotros en el presupuesto, en la rendición de cuentas, en diferentes proyectos de ley, tratados internacionales, cuando se tratan estos temas que estamos hablando, siempre cuentan con el voto y el apoyo del Partido Colorado. La fundamentación y, por supuesto, el recuerdo de que el origen de todas esas medidas y soluciones también están en los gobiernos del Partido Colorado, que en su momento habían contado con la posición del Frente Amplio. Esto está previsto además en el programa del Partido Colorado. El tema de la seguridad es un capítulo importante, contrariamente al programa del Frente Amplio, donde la seguridad no figura para nada, por aquello que ellos lo descartaron, la menospreciaron, la desconocieron en función de que, como en la dictadura se había hecho un alarde importante del tema de la seguridad como elemento fundamental de la política y de las funciones del Estado, el Frente Amplio lo descartó totalmente. Es decir, que el Frente está totalmente desorientado en esta materia, y esto explica en la situación en la que estamos actualmente. El Partido Colorado hace énfasis en la educación. Recordemos el discurso de Pedro en el Palacio Peñarol. Me cuesta un poco decir Palacio Peñarol, pero no hay más remedio para que todos lo recordemos. Cuando, antes de... Me parece muy bien. El padre de la catedral es un del Partido Nacional, ¿no? Allí el discurso, Pedro hablaba de educación, 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 que después Mujica, cuando asumió después, habló en estos mismos términos y se le atribuye a él, pero nada hizo en ese sentido, ¿no? En materia de políticas sociales, el Partido Colorado tiene un énfasis, y bueno, en educación, para ir al origen de los problemas de los menores y eso, las escuelas de tiempo completo son una herramienta fundamental que se dejó de construir y de constituir escuelas de tiempo completo, en especial en el primer gobierno del Frente Amplio. Lo cual fue un error garrafal que en el discurso lo retomó Mujica porque se había dado cuenta de que era un paso atrás gigantesco. En políticas sociales, obviamente con una orientación completamente distinta a las actuales. El Partido Colorado plantea no políticas meramente asistencialistas ni clientelísticas, sino políticas sociales que vayan directamente a solucionar los problemas de la gente en ese sentido. Y en seguridad, capítulos importantes, y en el combate al narcotráfico también se hizo referencia. En la campaña electoral, en el discurso de Pedro, lo que lo vimos por el interior y por la capital, también hubo específica referencia a estos temas como los que después los concretamos. Apenas se inició la legislatura, la reunión con Pedro empezó la hora de empezar a cumplir con todo lo que se prometió. Y pueden estar absolutamente seguros de que todos y cada uno de los temas que se plantearon y se prometieron fueron ya concretados. Creo que a esta altura están todos cumplidos el proyecto de ley específico que ha aportado el Partido Colorado. Es decir, en ese sentido, no queda mal que lo diga porque no comprende la generalidad de la ley, pero sí lo digo como testigo referente. Yo le garantizo que están todos los proyectos de todas las promesas que hizo el Partido Colorado. Lo hace obviamente desde la oposición. Les quería contar entonces también un poco cómo funciona la bancada en esto de materia de presentar proyectos de ley. Nosotros trabajamos en equipo, nos reunimos senadores y diputados todas las semanas, nos asisten un grupo de técnicos numeroso y calificado, y todo bajo la conducción de Pedro Bordaberry. El procedimiento se plantea un tema, en este caso el tema de las penas del narcotráfico,
se le adjudica a un legislador que lo haya solicitado o que considere que es el más indicado o el que le corresponde por oportunidad mover ese tema. Se discute, se escuchan opiniones a favor y en contra, y siempre las hay, se hacen aportes, y si la bancada está de acuerdo en promover un proyecto de ley en ese sentido, cuenta con el apoyo de la bancada. Esto parece perogrullesco que se los diga, pero es importante porque si no procedemos así, yo por ejemplo me largo con un proyecto de ley sobre algún tema y eso que no informé a la bancada, no lo hice en equipo y no lo discutimos, después no hay garantía de que la propia bancada colorada lo pueda respaldar. Con eso se solucionan una serie de problemas de trámite político que son importantes. Este tema, como les decía, del narcotráfico, de las penas del narcotráfico, de equipararlos al homicidio, se venía manejando hacía tiempo. Y el acto de la proclama del 1 de mayo, la última, que ustedes recuerdan, se encargó en forma muy importante de la figura de Pedro. Hablaron en contra de nuestro planteo de bajar la edad de imputabilidad y dijeron que lo que había que hacer era realmente penar a los narcotraficantes, que eran los responsables de todo, según la visión del Frente y del PCNT, que es un apéndice del Frente Amplio, político y electoral, como si fueran homicidas. Ahí, enseguida, Pedro, que está muy atento, muy activo y sigue atrás todas las cosas, dijo, ¿y cuándo terminamos? Me dice, en la oportunidad, porque así no nos pueden decir que no a este proyecto, porque ya que la proclama del PCNT está reclamando eso, bueno, nuestro proyecto va a tener que ser respaldado. Apuramos ahí un poco la redacción y el planteo, porque como les voy a decir ahora rápidamente, había algunos inconvenientes que eran difíciles de encontrarle la solución. Después que se le encuentra la solución, es todo fácil. Además, simultáneamente, en esos mismos días, ustedes recuerdan, por mayo, abril, por esa fecha, el líder del Partido Nacional, Larrañaga, también había empezado a manejar la idea de penar a los narcotraficantes como si fueran homicidas o a considerarlos homicidas, asesinos, pero no presentó ningún proyecto de ley, ni tenía ningún proyecto de ley en pista. Fernández Huidobro, recordábamos, repasando después alguna literatura, también hablaba de estos temas, pero no concretaba ni presentaba nada, no tenía ningún proyecto, nunca presentó ningún proyecto de ley, es costumbre ya de ellos hablar de los temas sin presentar. Escribió algún artículo en Brecha, creo, y habló por radio y a la prensa sobre este tema. Y la calle Pou, la calle Chico, como lo conocemos, tenía un proyecto presentado, pero en el marco de la validación del autocultivo de la marihuana, de la legalización de la marihuana y el autocultivo de la marihuana. Y en el capítulo segundo aumentaba indiscriminadamente las penas del narcotráfico, de los delitos del narcotráfico. Por eso le decía yo al principio que lo nuestro era, la idea es diferente, es equiparar las penas del delito de narcotráfico a las del homicidio. Es un tema de política criminal, de política legislativa desde el punto de vista criminal. El proyecto nuestro entonces consagra esa idea, equiparar las penas que eran menores, las penas de los delitos son actualmente menores que las del homicidio. Yo me lo daba como por aprobado, de acuerdo a lo que nos había dicho el presidente, lo daba. Las penas de los delitos del narcotráfico son menores que las del homicidio, porque van en un mínimo de prisión a 12 años de penitenciaría las del homicidio, salvo un solo delito de narcotráfico, que es el más grave de todos, que va con pena de prisión a 18 años de penitenciaría, es decir, más que el homicidio,
que es el de las organizaciones y financiamiento del narcotráfico, lo que se llaman los zares de la droga o capitalistas del narcotráfico, que son los que financian, los que se aprovechan, los que tienen todo este negocio a nivel internacional además. Esos son los que están más penados. Nosotros con respecto a ese, obviamente no le bajamos la pena, la dejamos alta, pero sí le subimos el mínimo para hacerlo inescarcelable, o sea, le pusimos 2 años de penitenciaría, que era lo que reclamaba la doctrina. ¿Cuáles eran los problemas que enfrentábamos en la redacción del proyecto? En primer lugar, la doctrina de derecho penal y las opiniones de la moderna doctrina penalista viene sosteniendo que el aumento de las penas está comprobado, dicen que no sirve para disuadir, para evitar los delitos, para disuadir al delincuente. Esto es cierto relativamente, pero pertenece a una afirmación que ya está asumida en el derecho penal moderno, que también es un derecho penal que tiende a la disminución de las penas, va de forma diferente a nuestra realidad. Nosotros por eso reiteramos, nosotros no es que hayamos hecho o planteado un aumento indiscriminado, sino la equiparación del narcotraficante con la pena del homicidio. Segundo problema era el de la excarcelación. La doctrina sostiene que debe permitirse la excarcelación para que el juez en el trámite del juicio vea, porque hay distinta participación en un delito. Ustedes saben que se pone un mínimo y un máximo, y es el juez el que, de acuerdo a la participación de cada uno, establece en el caso concreto qué pena le corresponde. Si el delito está previsto como mínimo de penitenciaría, el juez no puede darle la libertad provisional cuando considere que se ha rehabilitado, sino que debe cumplir la totalidad de la pena que se le imponga y no puede salir en libertad hasta que no cumpla hasta el último día de la pena. Eso es relativo en la práctica, porque después con la ley de días de descongestionamiento carcelario, aún los delitos con pena de penitenciaría, a los 2/3 del cumplimiento de la condena ya pueden salir o deben salir, que es el caso del múltiple homicida Pablo Oncar, que salvo un milagro va a salir en libertad por disposiciones de esa ley. Y como ustedes saben que las leyes penales no pueden ser retroactivas en perjuicio del condenado, del penado, si se modificara ahora eso, tampoco se solucionaría y Pablo Goncalves estaría en la calle. El tercer problema que enfrentábamos era que se modificaban las penas, pero que había que tener un tratamiento, distinguir, porque nosotros lo que nos interesaba, lo habíamos hablado en bancada, era sobre todo combatir el tráfico de la pasta base. Eso es difícil porque las figuras delictivas estas no se distingue por tipo de droga, sino que se habla de sustancias que no se definen y se va a una lista internacional que hay de sustancias químicas y de drogas que son las que están prohibidas. Entonces nosotros lo que hicimos, o lo que hacemos en este proyecto, es que cuando el objeto material de la conducta delictiva es la marihuana, se deja la pena tal cual está hoy vigente. O sea, no se agrava. Porque no queríamos entrar en el tema ese del autocultivo o la despenalización, cosa que agarró ahora el gobierno y lo tiró ahí arriba de la mesa, y es de lo que se habla más que nada hoy. Bueno, en ese sentido, entonces, como la doctrina y los técnicos no están muy de acuerdo con esto de las penas y de manejo del agravamiento de penas y todo, nosotros no contamos en este caso, en la redacción del proyecto, con la ayuda de técnicos, ni propios de Vamos Uruguay, ni externos. Sí, tuvimos algunas conversaciones telefónicas y algunas consultas con el doctor Langón, con el doctor Amadeo Tati, que son amigos, y alguna aclaración, algunos términos que también nos dieron la misma opinión que la doctrina en general, pero sí les llamó la atención que entendían de que lo nuestro era distinto. Esa adaptación de las penas al homicidio no era un aumento indiscriminado. Y si nos manejamos en la bibliografía y
en obras que hay como esta de aspectos penales de la ley de estupefacientes del doctor Otati. El formato que le dimos al proyecto fue el mismo que tenía la ley original en esta materia, que es el decreto ley, que se llama decreto ley porque fue una ley aprobada en el Consejo de Estado y que la ley en democracia se les validó dándole el nombre de decretos leyes, pero tienen el valor de ley. 14.294 del año 74 y que se modificó por otras leyes en el 98 y en el 2000 y pico. El formato fue dejar igual las figuras delictivas y se adecuó la pena a la del homicidio, con la aclaración de que cuando el objeto material de la conducta delictiva es la marihuana, la pena permanece igual, la pusimos allí, pero es igual a la que ya está, en la que está hoy vigente. Los antecedentes de las leyes no creo que sería muy engorroso de repente citarlos todos. Brevemente les digo que sobre el tema de estupefacientes se legisla en el Uruguay desde el Código Penal en el año 1934, el artículo 223, que hablaba del comercio de la coca, el opio y sus derivados. En el artículo 47 de la Constitución también se habla en forma genérica: el Estado combatirá, no producirá ni comercializará, el Estado combatirá por medio de la ley y de las convenciones internacionales los vicios sociales. Dice nuestra Constitución desde el año 1934, o sea que desde la Constitución del 34. Y después lo que se ha hecho en el Uruguay es adherirse a convenios internacionales aprobados por nuestro país y ratificados. Bueno, está el de estupefacientes de las Naciones Unidas, el Protocolo de Ginebra, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de Nueva York, y son los que se usan. No los vamos a leer porque sería muy cansador. Después hay la legislación básica, como decíamos, el decreto ley 14.294, y hay modificaciones en la ley 17.016 del 98, 17.343 del 2001, 17.835 del 2004, 17.930 del 2005, que crea el Centro de Información y Referencia Nacional de la Red de Drogas en la órbita de ACE, Ministerio de Salud Pública. Y hay un decreto reglamentario, el artículo 35, 398, o sea que hay una cantidad de normas enorme, y yo creo que esto dificulta mucho también el conocimiento, la simplificación. El proyecto nuestro, si bien tiene una estructura netamente de derecho penal, pero es bien simple, y nosotros nos esforzamos en la exposición de motivos de aclarar bien cuáles eran los criterios que habíamos manejado. El objeto material de las conductas son sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y se ha ampliado con incluir precursores químicos y otros productos químicos que se usan en la preparación de las drogas. El legislador uruguayo ha optado por no definir estas sustancias, sino que se remite a listas que se dan que están contenidas en los convenios internacionales. Pero la característica común de todas estas sustancias cuyo tráfico se condena es que tienen capacidad de producir dependencia psíquica y física a quien las consume. Ese es el factor común que tienen todas ellas. Nosotros en la exposición de motivos justificamos, bueno, para eso es la exposición de motivos, en criterios de política criminal, que es lo que el legislador debe sentar. O sea, nosotros consideramos que este es un tema de política criminal, no es un tema de los jueces, sino de los legisladores, precisamente, que interpretando el sentir de la ciudadanía, de la sociedad, que en este caso condena la actuación de creemos nosotros, y yo creo que ustedes lo comparten también, de considerar a los narcotraficantes como verdaderos homicidas, traducirlo eso en una ley. Yo tenía previsto, ya sintetizando para llegar a las conclusiones, algunos aspectos de la exposición de motivos. ¿Tenemos tiempo? Sí. No están aburridos ahí. Todavía no se ha dormido ninguno. Estamos bien entonces.
Bueno, acá justifico esto, ya se los dije, en el sentido de evitar la excarcelación, salvo, como les decía, en la organización y el financiamiento del narcotráfico, que es un delito gravísimo, ¿no? Porque es a nivel internacional y es todo lo que genera. Este delito, además, es generador de otros delitos, porque crea un clima en donde se cometen los famosos ajustes de cuentas, después hay robos, hay hurtos, rapiñas, y una serie de asociación para delinquir, una serie de delitos a lo que lleva el negocio del narcotráfico y hasta la actividad que hacen los mismos consumidores, ¿no? En el tema de la marihuana, por ejemplo, allí decíamos, por ello se hace la distinción estableciendo que cuando el objeto material de la conducta delictiva sea la marihuana, se mantiene la penalidad que está actualmente vigente. El objetivo del proyecto está referido a las drogas más perjudiciales como la pasta base, que esas son las que están directamente afectando a nuestra gente, envenenándolas. Nosotros también pensábamos que, fundamentando esta equiparación del narcotraficante con el homicida, hay previsto una figura delictiva que es la de la ayuda o determinación al suicidio, que se hace suministrando estupefacientes a la víctima, y esa figura se equipara con el homicidio, es decir que el bien jurídico es la salud pública, pero la vida también, lo que se está preservando. ¿Qué gestiones hicimos después de la presentación del proyecto? El proyecto se presentó el 16 de mayo, entró a la Cámara lo derivó a la Comisión de Constitución y Códigos, que integramos en representación del Partido Colorado con Fischer y Cantero. Y como ustedes saben, nada se aprueba sin la mayoría del Frente Amplio. Absolutamente nada se aprueba si el Frente Amplio no le da el consentimiento. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lo está haciendo también Pedro, en el sentido de que la gran decepción en la elección pasada, aparte de no haber podido ganar el Partido Colorado, fue que se le dio la mayoría por un legislador al Frente Amplio. ¿Qué importancia tenía para la gente, para la democracia, para el pueblo y para los diversos intereses de la sociedad que no se hubiera logrado la mayoría legislativa que obligaba a negociar y a compartir las responsabilidades del gobierno? Entonces, si bien el partido ganador tiene el derecho y la obligación de llevar adelante determinadas medidas o postulados fundamentales que haya establecido en la campaña electoral, tenía que contemplar de una manera mucho más importante a la oposición, a los otros intereses, al resto, al otro 50% prácticamente de la gente que no lo votó, y ahí hubiéramos evitado muchas de las medidas que se han tomado, algunas muy disparatadas, que será para otra ocasión comentar. Entonces, la gente siempre nos pregunta, ¿y para qué presentan proyectos de ley si ustedes no van a lograr sacarlo? Como que es un trabajo a medias de la oposición el solo hecho de presentar proyectos de ley. Entonces hicimos algunas gestiones que ya estamos acostumbrados y bueno, o nos vamos acostumbrando, con legisladores del frente, acercarle el proyecto, conversar, ir viendo si cuando ellos plantean alguna cosa nosotros no le complicamos la vida, pero son muy duros y siempre ellos dicen, nosotros tenemos que resolver en nuestra bancada, y que como somos muchos, intereses muy diversos, nos lleva más tiempo que ustedes y todo ese tipo de cosas. Le mandamos los proyectos y hacemos contacto con los ministros respectivos, que son los representantes y responsables políticos del presidente, y como contó Fischer, fuimos a hablar con el presidente de la República, 3 diputados del Partido Colorado y de Vamos Uruguay, Cardoso, Cantero y quien habla, nos recibió de forma inmediata, tuvimos una conversación muy amena y logramos el propósito de llevarle todos los proyectos de ley que teníamos, esos 20 proyectos, pero hacer hincapié
en algunos que surgieran de la conversación, o que el Frente Amplio estuviera más dispuesto al que el presidente quisiera hacer énfasis, porque estaba en este estudio que han hecho antes de sacar el paquete este que nos presentaron, y digo paquete en el buen sentido de la palabra, y allí conversamos y había coincidencias, con las víctimas, con el de las armas, había mucha desorientación y algunas creencias muy líricas del presidente que no se ajustan a la realidad o no son posibles llevarla a la práctica. Nos dio la sensación de que él puede tener muchas ideas, pero después no manda nada en la interna del Frente Amplio. Hoy, a esta altura, y además ustedes recuerdan que en esa época estaban de elecciones internas del Frente, que se han despedazado. Los que somos del interior, donde vivimos más de cerca las actividades políticas y todo eso, porque conocemos a todos los protagonistas, y además en un terreno más pequeño, un campo más pequeño, sabemos todos los pormenores. Ha sido una lucha mucho peor que la que se puede tener con un rival político, ¿no? Y se están pasando facturas y se van a seguir pasando facturas. Y además hubo algunos cambios en algunas modalidades de funcionamiento del Frente Amplio, lo que va a dificultar aún más la labor de gobierno y le va a hacer cometer más errores de lo que están cometiendo. Nos fuimos con la esperanza de que el presidente nos iba a avisar, que iba a estudiar, y bueno, nunca más supimos de él hasta esta conferencia. Y también hicimos algo de prensa. Ahí es importante la tarea que hace Goicoechea, que es el coordinador de prensa, ¿cómo se llamamos? Secretario de prensa, y la secretaría de bancada, en donde coordinan y ordenan un poquito la salida a la prensa y la presentación de los temas que hacemos. Nos asesoran en ese sentido también. Y bueno, tuvimos en ese momento oportunidad de tanto a la prensa escrita como televisiva y sobre todo las radios, que permiten más el dialogado. Aquí tengo una buena que dio, por lo menos a mi criterio, fue la del Espectador, porque trata con mayor precisión y un buen enfoque, y apunta bien a los proyectos, los conoce, los estudia. Hicimos todo ese movimiento que ustedes lo habrán visto. El resultado de todo esto yo lo particularizo en el proyecto que es el motivo de esta reunión, pero así se ha hecho con los otros proyectos que Vamos Uruguay ha presentado de seguridad. Cada vez que presentábamos un proyecto hacíamos una conferencia de prensa, hablaba el autor. Estos proyectos además van acompañados con la firma de todos los legisladores que están de acuerdo, en este caso por todos los legisladores colorados. Frente a esto nos encontramos con el paquete que el gobierno presentó, que no hay nada concreto, es todo incoherente, no tienen, porque la idea nuestra era que hay un trabajo ya adelantado, y esto de la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, los problemas que hay, no esperan más, ya van 2 años y pico de legislatura, están los proyectos prontos, se le pueden hacer modificaciones, preparación. El Frente Amplio dice le apoyamos y sale en una semana, porque ellos, los proyectos que ellos quieren los sacan en una semana en cada cámara y votan enseguida el pasaje de forma inmediata a la cámara. Tenemos una envidia bárbara con eso. No se pueden mover de las bancas, ¿no? Recuérdense lo que pasó con el diputado Semproni, Víctor Semproni, que hasta custodia le tuvieron que poner. Andaba con custodia, el custodio estaba ahí afuera de la ambulatoria esperando, porque y había presión y nosotros veíamos que a cada rato, esto para hacerla más o menos la conversación, son buenos los cuentos, a cada rato iba un legislador y se le plantaba frente a Semproni para ver si lo convencía. Pero el viejo pillo ya estaba arreglado, y yo creo que con los mismos que le iban a hablar ya se sabía que era para quedar bien con la barra. Bueno, otra impresión que tenemos, no solo a nosotros, sino creo que todos ustedes, no precisa que se los diga, pero sí es bueno dejarlo en claro, es que el gobierno, por más soluciones buenas y todo que vengan de la oposición, no va a votar nada, por lo menos como viene de la oposición, y van a ser siempre autores de los proyectos ellos. La paternidad. La paternidad es algo que... Los blancos también padecen de ese problemita. Se desesperan por el tema de a ver la fecha que los presentamos y llaman. Pero
nosotros ya vemos que el proyecto Cantero de las víctimas, que como les dije, habían dicho, a mí me llamó la atención porque no, a este lo vamos a apoyar, y le dieron, lo pusieron en el orden del día, esto y lo otro. El presidente también habló específicamente del proyecto de Cantero sobre la indemnización de las víctimas. Es una causa además que no, en ese momento el Frente estaba con el tema de las víctimas de las políticas del terrorismo de Estado, como le llaman, o sea, haciendo clasificaciones de víctimas, ¿no? Y por lo tanto le quedaba muy mal no apoyar que era un hecho actual, presente. Y ahora parece que por el propio ministro del Interior están elaborando otro. Conclusiones, en términos generales bueno, ya las dije algunas, pero acá indudablemente en materia de seguridad en general hay un fracaso de las políticas sociales del Frente Amplio. El MIDES no tiene una sola plan para rehabilitación de presos que vuelven a delinquir, entonces los tenemos siempre en la sociedad delinquiendo, siempre delinquiendo. Los sueltan y a delinquir de vuelta. Podrían tener planes para eso, justamente. No hay ni uno. Y eso se hizo una interpelación al ministro y le hemos llamado a las comisiones, nos ha presentado, nos trae altos así de documentos, nosotros lo leemos todo, nada sobre este tema. Ahora lo incluyeron en el gabinete de seguridad, y sale Olesker ahí por todos lados con el MIDES, pero no hacen nada. Ustedes han visto alguna prevención y disuasión que podría estar en las famosas políticas sociales. Fracaso total. Fracaso de la política educativa, porque esto va exactamente en medida proporcional al fracaso educativo, al abandono de los estudios, al no estudio ni trabajo. Todo eso va en paralelo y en la misma proporción con el tema de la delincuencia. Y errores garrafales en política de seguridad. Bueno, si dijimos que en el programa del Frente Amplio no hay un renglón en materia de seguridad, mal podían estar bien posicionados para solucionar estos problemas, que se les vinieron todos justamente en los gobiernos de ellos. Porque inseguridad y delitos siempre hubo, ellos siempre hablan, pero esto siempre pasó, sí, pero con esta virulencia, con esta intensidad y con esta falta de principios de autoridad, y se debe a los errores que han cometido en la designación de ministros, ya eso está más que sabido desde el gobierno anterior, y en no tomar medidas concretas, paulatinas y permanentes en esta materia que podríamos mencionar. Otra conclusión es que todos son excusas y culpas ajenas. Siempre las culpas es de otro, las culpas es del neoliberalismo, de las políticas de no sé cuánto, de la dictadura, de antes de la dictadura, de los gobiernos blancos y colorados, etc. El narcotráfico también había sido ya el objeto de las excusas. Todos se le estaban echando lo que pasaba en las cárceles, la culpa. ¿Se acuerdan cuando el motín, el último, que dijeron que era todo un tema del narcotráfico? Que sin duda viene creciendo y se puede instalar acá en el Uruguay en forma muy peligrosa y muy difícil de sacar después, pero es precisamente por no tomar medidas, por no tomar decisiones como este proyecto que hemos presentado, que le da una señal clarita a los narcotraficantes: no vengan acá porque ustedes van a tener mínimo de penitenciaría o van a ser considerados homicidas. Y termino, así le doy inmediatamente la palabra, y por las dudas que se olvide. Pero yo termino. Bueno, el gobierno no apoya las propuestas que van de la oposición, siempre les cambia o no las lleva para adelante. Y las causas de los problemas, vieron que en el documento que hacía, en el paquete que hacía referencia a Fischer, dice: las causas de todo esto son las políticas de la década del 90. Y entre las propuestas que plantean, o los temas que plantean, porque propuestas no hay ninguna, es la construcción de plazas y lugares públicos de convivencia. Y yo voy a hacer dos reflexiones finales. La mayor parte, 90% de los delitos se cometen en el área metropolitana, es decir, en Montevideo
y Canelones, fundamentalmente en Montevideo. El Frente Amplio gobierna Montevideo hace 22 años. Va para ir para 25 años, si no lo paramos. O sea que las causas y los problemas y lo que se necesitaban eran espacios públicos de convivencia como la Plaza Liber Sereni, que tiene medidas especiales de seguridad, de vigilancia permanente y de patrullaje de la policía, porque si no, ya lo explicaban hace 2 días, hubo un informe sobre esto, estaría ya todo deteriorado, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y quiénes son los que gobiernan el área metropolitana desde hace 22 años? Pero además de 7 años que tienen el gobierno nacional. Quiere decir que no hay que buscar más excusas, quiere decir que hay que hacer el mea culpa. Ellos dicen que nosotros la hagamos también, bueno, la responsabilidad nuestra ya fue asumida. Por algo ganaron ellos, porque nos echaron la culpa de todo, ganaron, pero hoy no pueden gobernar más con excusas. Entonces, nosotros vemos que con esta visión que tienen de las cosas, y en especial del narcotráfico y de la inseguridad, y querer manejar todo esto con la legalización del comercio de la marihuana, nosotros vemos pocas posibilidades al Frente Amplio para que pueda encontrar soluciones a este problema. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Muy bien. Me acordé de un caso. Todos estos narcos a veces hacen lo que se llama el lavadero de plata. Invierten en grandes cosas. Y me acordé del caso de 18 y Andes. Del edificio que es de Vivas. Que estuvo 18 años, que se ha metido intrusos y todo, porque no había reglamento con propiedad y la justicia no podía actuar. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto estoy de acuerdo en que aumenten las penas, por mí 400 años. Pero si se ver algo, claro, no, ver algo para articular que cuando es una inversión, como en este caso que la justicia no podía actuar porque estaba preso, y complica tanto, porque lo ha complicado tanto, si se puede articular algo de que cuando es una inversión así que hacen y que se pueden meter intrusos, se pueda actuar algo la justicia, ¿no? Véanlo ustedes, yo no entiendo, pero hablando de penas que se aumentaban, me acordé del caso Vivas, del edificio 18 y Andes, que es un problemón que hay en la ciudad. Claro, pero no se pudo actuar porque no hay reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad tenía que haberlo hecho el inversor, el dueño del edificio. El dueño del edificio está preso, no se pudo. Entonces, todo lleva y prever algo ahí para un caso de estos, porque nunca sabemos si atrás de estas grandes inversiones de edificios que hay un narco, y que no vuelva a suceder este caso, no se vuelva a repetir, o sea una estancia, o sea otra cosa, que hoy o mañana haya intrusos ocupantes. El problema de 18 Andes es gravísimo, y lleva 20 años sin solución. Nada más, que lo prevean, que lo tengan un poquito. No hay excusa para no actuar, porque la ley de lavado ¿Y por qué no actuó en este caso la justicia? Porque no había reglamento, supuestamente. Dicen que no creo que no había reglamento de copropiedad, porque es el dueño del edificio el que lo tiene que hacer, no lo pudo hacer porque estaba por eso, y llevó a que todos los que habían comprado de buena fe. ¿No actuar para qué? ¿Para tapar la boca de pasta base? Es todo un tema legal ahí, de propiedad. ¿Cuál era el problema para actuar? ¿Cuál era el problema que había que actuar? Porque no había reglamento de copropiedad. No, pero ¿qué había que hacer? ¿Qué había que solucionar? En el exterior. Pero porque eran bocas de pasta base, ¿por qué? Y hay intrusos, hay salones de masaje, de todo. Pero la policía puede entrar. No importa que haya o no reglamento. Está lleno de intrusos. Creo que no podemos. ¿Autoriza el juez? No lo pueden hacer salvo que sea un solo propietario. ¿Cuál era el problema que había que resolver? Y bueno, el reglamento de se metieron ilegales y la justicia no actuaba, no podía entrar porque dice que no había. ¿A hacer qué? A desalojar. Ha desalojado. ¿Pero por qué? ¿Desalojar? Sí. ¿Que eran narcotraficantes? Pero hace 20 años. ¿Incluso qué tiene que ver con? Le digo en el sentido de prever ese tipo de cosas que no vuelvan a suceder. Yo exactamente bien no sé, pero el tema es que sé que era Vivas, el inversionista de ese edificio,
Y sé que había gente que había comprado de buena fe y se le metieron intrusos, no los podía sacar porque... Las ocupaciones. Sí, era todo un tema de atrás que venía porque Vivas estaba preso. Eso es lo que quería plantear. Bien exactamente, no sé porque no soy abogada, no lo conozco. Porque algunos sí son propietarios, pero la gran mayoría no son propietarios. Tal es así, yo como alguacil... Ustedes están hablando de desocupación, cuando está ocupado un bien. Ahí habría que sacar a toda la gente que no corresponde y gestionar, supongo que la intendencia lo puede hacer, el gestionarlo al edificio y quedarse con él, porque me imagino que nadie paga los impuestos, entonces podría quedarse la intendencia y asumir la gestión del edificio. No van a suceder esas cosas en el futuro. O sea, legislación hay para hacerlo, no lo hacen porque no querrán sacar a la gente a la calle, porque tendrán compromiso político, pero legislación hay. Sí, la cuestión es que nadie le asume la responsabilidad de hacerlo. Sí. Pregunta Silvana Calabria: si el proyecto es para equiparar las penas narcotráfico con homicidio y se sabe científicamente que la marihuana es la puerta de entrada de drogas más duras o fuertes, ¿la idea loca del gobierno no es idea homicida en cierta forma? Sí, está bien. Yo estaba leyendo hoy que recién en los informativos estaban dando que el principal de las Naciones Unidas de este tema, no me acuerdo cómo se llama la oficina, dijo que lo del Uruguay era un gigantesco paso atrás, decepcionante, empleó la palabra, que era decepcionante. También hay opiniones de que el Uruguay, nuestro país, no puede hacer esto por los tratados internacionales que tiene firmado, y hay leyes que le impiden a los gobernantes hacer esto, o sea que tienen que derogar una serie de... En campaña están con... Esto ha dado lugar ya a la parte del humor, ¿no? Están previendo cómo van a... a ver el registro para apuntar para producir en el campo. Y ya de paso fumar, ¿no? Además, es un desconocimiento... Y además, significa esta propuesta, significa un desconocimiento de los efectos de la droga. Porque si bien es cierto que en la mayoría de las personas no hay un efecto, negativo, inmediato, hay casos que no por ser puntuales dejan de ser reales, en que la marihuana desata una psicosis o si hay una enfermedad mental latente, y eso está comprobado, ¿no? Es decir, el gobierno se vería envuelto hasta en una serie de juicios, ¿no? Porque es una cosa muy grave, es un desconocimiento de los efectos de la droga, ¿no? Es cierto que hay personas en las cuales si hay un problema mental latente, sea un detonante el uso de la marihuana. Entonces yo no entiendo, realmente es un disparate. Lo que han dicho todos los técnicos que estos días se han pronunciado es dos cosas: que no hay droga que no sea perniciosa, todas tienen efecto, eso nadie lo discute, y lo otro de que querer volcar el consumo, dice que el objetivo es volcar a la gente de la pasta base hacia el consumo de la marihuana como droga más blanda. Todos los técnicos que consultaron, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, médicos, todos han dicho que ese objetivo no se logra, que son dos drogas completamente distintas, que son efectos que buscan distintos y que si era ese el objetivo, está totalmente equivocado. Y además una sale muy barata. Ese es el punto rico. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongamos que igual lo que dice el gobierno
se aprobara, ¿no? Que se legalizara la marihuana, ¿no? ¿Qué pasaría con esto? Porque acá el artículo 34, por el que leí, que penalizaba el narcotráfico de la marihuana. Esa es mi pregunta. Si se aprueba eso, no se aprueba esto. Esto es un proyecto, no es ley. Sí, lo sé. O sea, si se va por ese camino, indudablemente esto no lo van a votar. Quedaría sin efecto y nadie... A ver, el consumo, yo justamente hablando con estos penalistas, el consumo no es delito. Y la tenencia porque al consumidor, esto apunta al que lucra con... El proyecto de ley apunta al que lucra, nosotros vamos a castigar al que lucra. El consumidor es un pobre enfermo, o que tiene la desgracia de tener esa adicción. La ley lo considera no un delincuente, no lo considera un delincuente, lo considera alguien pasible de ser tratado y de ser ayudado desde el punto de vista de la salud. Se tolera una tenencia razonable para consumo personal. Y hablando justamente del autocultivo, que ustedes vieron que el gobierno en el paquete este dijo, no, nosotros por el tema del autocultivo no vamos. Me decían los penalistas que han escrito y han estudiado estos temas, que en realidad, si se aplica bien la ley penal actualmente vigente, el autocultivo, es decir, no el cultivo para vender a terceros, sino el mini cultivo de marihuana que podría tener un adicto para su consumo, no debería estar penado, pese a que hoy lo penan, pero no debería estar penado, porque si no está penado el consumo, el acto preparatorio del consumo tampoco puede ser penado, tampoco puede ser delito. Pero claro, lo que se busca con algunos proyectos de ley, que van por otro camino, que es el de autorizar a los consumidores, a los adictos, a tener un consumo razonable, es eso precisamente de fijar un criterio. Por eso hablaban de una planta, 2 plantas, 5 plantas, 8 plantas, lo cual es muy raro. Claro, después los abusos se van a dar siempre, los desvíos van a existir. Entonces, en general, eso lo que ha solucionado el tema de no meter en una cárcel a un adicto que es un enfermo, junto con delincuentes, con narcotraficantes, con salida de drogas, es no haber penado el consumo. Pero hay que, juntamente con eso, hay que hacer campañas de salud, de educación, de prevención, de disminución del daño, y a su vez la inversión en la cura de esto es muy costosa, se ha destinado pocos recursos, son insuficientes y muy compleja, ¿no? Lo que se habla no baja de tratamientos en serio, se habla de 2 años, en una situación muy bien atendido y con equipamiento y con los técnicos necesarios. O sea que no es una cuestión de unos días, una semana y unos meses, que es lo que se puede dar hoy. Eso en la mayoría de los casos he dicho que no sirve para nada. Las organizaciones, nosotros hemos asistido en Libertad, en la Ciudad de Libertad, con la Iglesia y otras organizaciones que ayudan a los adictos, y en eso son muy claros, es un trabajo muy importante, muy intenso, y ahí sí hay que apostar, porque ahí tenemos que por un lado combatir en todo terreno a los vivos estos, a los delincuentes, evitar la producción y el tráfico, y ayudar a los que están enfermos. Eso es lo que hay que hacer, más allá de inventos locos y de cosas que pueden llevarnos a un desastre y a incumplir cosas internacionales. Se habla mucho de Holanda, vieron que se habla de Holanda. Holanda había generado hasta el turismo de la droga. Se hacían excursiones y todo para ir a drogarse. Ahora están legislando, están retrocediendo y están legislando para que solo se les pueda vender a
nacionales, a holandeses exclusivamente, porque aquello se ha convertido en algo que se les ha ido de las manos. Los hoteles alrededor de la plaza, cuando uno llega, siempre dice que están cerrados porque están solamente para los que vienen a comprar. Por eso. Tema muy en el momento de mucha discusión y habrá que invitar a algunos expertos. Hola, mi nombre es Adam, buenas noches. Quería saber para cuándo se va a presentar este proyecto. Más o menos. Se fue presentado. Ya está estudio. Ah, ya está estudio. Sí, no, el gobierno hizo referencia, ahí debe venir la confusión, a lo que le había contado yo, que nos había dicho Mujica que este podía ser uno de los que iban a tener en cuenta. Y habló el gobierno de presentar un proyecto, pero lo van a ahora redoblaron la apuesta, no van a penarlo como el homicidio, sino más que el homicidio. Eso fue lo que dijeron, pero no hay ningún proyecto presentado por el gobierno. Este, que equipara al homicidio, ya está presentado, pero el Frente Amplio no le da respaldo. Si, como decíamos, la mayoría que la tienen ellos, sino lo que no le dan respaldo, no sale, por lo menos en esta legislatura. Habrá que esperar a después de las elecciones a ver si cambiamos el Parlamento. Para mí, me encantaría que ganara el Partido Colorado para las próximas elecciones, para que hubiera una política de prevención, porque a mí lo que me da mucha más tristeza es que el otro día fui acá al barrio sur y sigue la misma situación, las mismas bocas, los mismos chiquilines, nacen y mueren, y donde está más afectada la comunidad negra se ve mucho que los chiquilines llegan a los 30 años y si no pasaron por la cárcel o si no trafican, como que no siguen. Entonces es muy espantoso ver que lo que dicen cualquier cosa, pero lo que no hacen es un proyecto de prevención, y en sí tenés 9.000 personas que cuando salen de la cárcel no tienen trabajo, no tienen permiso para trabajar, y es eso. Me encantaría que ganara el partido para que se hiciera una política en serio de prevención. ¿Cómo vas a la gente desde niño ir sacando el mayor porcentaje de todas las personas para que no haga una cultura como hay ahora? Roba al padre, el hijo y el nieto. Entonces vos tenés una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 30 personas que están. El padre roba, el hijo roba para pagar al abogado. El abogado les exige, mirá, vamos a hablar antes que llegue al ¿cómo se llama? Al comisario o al sargento, al que lo atrapó, para que no vaya. Entonces le dice, eso yo lo viví en el año 2000, antes del 2000, 2002, 2003, por ahí, en la zona del barrio La Comercial. Que después destituyeron a los jefes de policía, los comisarios pero es espantoso que hay una cultura totalmente que hasta ahora se mantiene, y que la vi el otro día, que quedé muy, muy triste, de que los padres, hijos y nietos siguen. Y vos preguntás, ¿dónde está mamá? ¿Cómo anda tu mamá? Le digo, no, mamá no está. Y después al tiempo preguntás, la mamá no está, está el sobrino, el nieto. Siempre hay uno que tiene que estar manteniendo a los tipos que están en la cárcel. Me encantaría, y lo pido de todo corazón, le pido a Dios, por favor, que se acuerde de nosotros. Hay que meter el sobrecito. Eso. Hoy pasaron en la televisión que el barrio Palermo y el sur y Palermo es el de más boca y de lugares de droga ahí a la vista pública, ¿no? Pasaron ahí las imágenes tapadas, ¿no? Pero pasaron el barrio Palermo. Dijeron que era en donde hay más bocas de pasta base a la luz del día y a la vista de todo el mundo en el Uruguay.
una consulta? Allá del Micheloni. Gracias. Mi nombre es Micheloni y está apagado por eso. Mi nombre es Micheloni y lo que yo quería saber es cuál es el problema si todos sabemos dónde están las bocas de pasta base. ¿Cuál es el problema para atacarlo? La policía no va a estar coordinada. El Partido Colorado acaba de pedir la renuncia del ministro del Interior. No, pero no hablo del ministro del Interior. Más allá de eso todavía. Del gobierno en sí. No hay una política decidida de represión. Y es más fácil que el gobierno se ponga a vender marihuana que... pero... Estamos de acuerdo, ¿no? Pero no es lógico, digo. A mí me parece que no podemos combatir una droga con otra droga. No creo que funcione y no se va a lograr nada. Yo lo que digo es, ¿se sabe a dónde están? Yo veo a los policías con las motos y parece que le están haciendo la custodia de la boca de la base. No sé. Te voy a decir una cosa, la comisión, el ministro del Interior un día dijo en nuestra comisión que no había que cerrar todas las bocas de pasta base porque se multiplicaban. Eso lo escuchamos nosotros. Pero es ilógico. Y que estaban pensando en una prisión domiciliaria porque si no, de una boca que cerraban se abrían dos porque había que trabajar más para pagar todos los gastos de que estaban presos. Porque lo que decían. Nosotros dijimos, pero una locura, usted tiene que cerrar todas las que se vayan abriendo y si se abren dos las tiene que cerrar también. Obviamente, pero si no pueden cerrar las que están adentro de la cárcel. Sí, que no saben qué hacer. Tienen idea. Dentro de la cárcel hay boca. O sea, hay gente que distribuye para dentro de la cárcel. Entonces, y gente que está dentro de la cárcel está manejando lo de afuera. Digo, esto hay otro problema de fondo, más allá del ministro, que a mí no me gusta tampoco, pero digo, esto hay otro problema de fondo del gobierno en sí. El pueblo al que tiene que atacar es al gobierno. O sea, esto no se ve en la marihuana y hay que atacar el tema de la boca de pasta base. Pero digo, tiene Creo que pensamos todo. Pero tiene que ser tajante. Quedamos todos sorprendidos cuando... ¿Por qué no hacemos nosotros lo que hicieron en Brasil? En Perú, en Paraguay? Acá Santana Libramento, está ahí pasando la frontera. Pasar para el otro lado. Aquí no se hacen lo mismo del otro lado. No. Porque es política de Estado, de Uruguay no quieren. Pero ¿saben por qué? Porque son votos, son compra de votos. Es eso mismo, es eso mismo. Ahí tienen o sea, ¿qué se lo doy? Es política de Estado, en Santana nadie se hace vivo. Vayan allí los que crucen. Pero acá no hicieron una represión. Vamos a tratar de hablar por el micrófono porque se está transmitiendo por internet, si no se... Gracias, no era eso. Era eso, que el gobierno simplemente sabe dónde está la boca. Claro que sabe, pero no le conviene. No lo puede decir tampoco. Porque si no queda mal con todo el mundo. Es eso, es simplemente eso. Dos y cuatro. Tampoco estoy en desacuerdo con el plan de emergencia, y después lo cambiamos a plan de equidad, pero está bárbaro, pero que la gente, si yo te doy, dame algo. No trabajar, bueno, ponete para ver la calle de 6 horas. Eso le importa el voto, nada más que el voto. Cuando llegan las elecciones, el voto de fulanito, ¿a quién me voy a votar? A ese que me tira 5 pesos. Hay problemas de edilicio con los colegios, con todo, y ¿por qué no sacamos lo que están en la cárcel? Billetito en la pata y arreglar la... Eso no van a trabajar, seguro. Por más que los obligue, por más que le des en el lomo, no van a trabajar. Eso. Si no trabajan, no comen. Un comentario únicamente. ¿Sabes lo que pasa? Que si uno habla así, lo demás dice que está loco. Si nos escuchamos. ¿Quién no está loco en la calle hoy en día? Un comentario. El problema creo que es la debilidad en las penas al narcotraficante, que es el que rige todo esto. Por eso este proyecto.
Creo que me parece que se resume por ahí. Sí, yo me preguntaba, retomando un poco. Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Porta. Trabajo en drogas hace muchísimo tiempo. ¿María del Carmen? Porta. Porta. Como gran puntero de Nacional aquí. No sé, soy de Peñarol. Bueno, de alguna forma, retomando un poquito el tema anterior, yo me preguntaba, en esto de la presentación del proyecto del 16 de mayo, ¿verdad? Si se puede, no sé si la dinámica lo impide o no, agregarle algo al proyecto. Porque lo que veo es una ausencia de pronto de un planteamiento más técnico. El proyecto se limitó al tema de la pena, equipararla al no es un tema global de la drogadicción. La generación de la problemática generada a través del uso. Eso no está planteado y es buen argumento, ya que nuestros interlocutores en el Parlamento generalmente utilizan varias horas para plantear los argumentos contrarios a nuestras posiciones. Entonces, de alguna forma me parece muy importante poder plantear, si es que se puede, no sé si luego de presentado un proyecto se puede incrementar algo al mismo. Sí, artículos sí. Bueno, ahí está, porque digo, hay muchísima, pero muchísima. Pero por eso le preguntaba, usted está refiriéndose a todo el problema de la drogadicción y de la adicción. Y a lo que hace, son otras leyes esas. Y a lo que hay hace otros la pena, proyectos. porque acá se está planteando la equiparación, pero equiparación implica daño por consumo o daño por tráfico. Entonces, si vamos a equiparar esa pena, tenemos que plantear por qué. A eso me refiero. Eso está en la exposición de motivos. Tanto daño, ¿a qué pena es equiparable? Por eso me parece que falta una exposición de motivos en cuanto al daño. ¿Está ahí? ¿No está repartida o no? No, está solo la primera hoja. Está acá. Posible. Bueno. ¿Está planteado entonces? Sí, en la exposición de motivos sí. Sí, los daños. Creemos. No así, pero... dígalo. Digo, para no pecar de inocentes, porque sabemos también que al llegar al Parlamento y con los votos que hablábamos y demás, que no va a ser atendido, lo tenemos que plantear igual. Pero es muy posible, porque sabemos además que dentro de las filas del Frente Amplio, muchos colegas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, están muy empapados y trabajan en esto hace muchísimos años. Esto no es por ignorancia que se plantea. Esto no es por ignorancia. Puede haber otros motivos. No solo el de distraer hacia otra idea, por lo que se está viviendo. Nada más. Simplemente no referido directamente al articulado que han estado comentando, sino si está previsto, una vez detenido el narco, por más tiempo al previsto hoy, si tiene una política carcelaria prevista especial. Porque si lo vamos a dejar en una cárcel común, siguiendo mandando, como se presume que hacen, lo vamos a sacar de circulación. Y tal vez si son personajes muy encumbrados e internacionales, la organización se resienta un poco, pero nada más. O sea, se me ocurre que debería además preverse, sí detenerlo por más tiempo, pero también en condiciones especiales, dado la peligrosidad que tiene para la sociedad un personaje de estas características. Voy a parar así los veo a todos, si no, no los puedo ver. Estamos al mismo nivel y no
Veo solo algunos. No, arranco por esto último que dice Horacio. Eso tiene que ver con la clasificación de los reclusos. Clasificación que no se hace, y hay un ejemplo que responde a esa pregunta. Hace un tiempo a un narco lo trasladaron a la cárcel de Rocha, lamentablemente famosa porque murieron 12 reclusos, y se escapó por la puerta, se escapó caminando. De Rocha sí que se escapó uno, capaz que de San José también. Antes de 24 horas se le escapaba. Entonces digo, eso demuestra, eso demuestra que no hay ningún tipo de política carcelaria en cuanto a la clasificación, y menos para los reclusos, ¿no? Una respuesta para Adam Silva. Vamos a ganar en el 2015 la presidencia de la República, Adam. Quédese tranquilo. Vamos arriba. Vamos arriba. Y a Gustavo con las plazas también vamos a ganar la Intendencia de Montevideo. Así que también vamos a cortar con este cuarto de siglo desastroso Montevideo. Quiero pasar dos avisos antes de entrar al tema. El próximo jueves a las 19:30 vamos a tener una nueva sesión del chat virtual del Club Ballista Virtual, justamente con una pregunta sobre Montevideo, cómo mejorar el tránsito en Montevideo, ¿no? Que es como un encuentro como pero lo hacemos desde las computadoras, y podemos tener ahí un intercambio sobre este punto que tiene que ver con Montevideo. Jueves, pasado mañana, 19:30. Arreglar las calles es una de las principales para mejorar el tránsito, sin duda. Después, otro de los avisos, el segundo, si entran a nuestra página podrán ver que estamos con un sorteo del libro La Reconquista de Julio María Sanguinetti. Le estamos pidiendo que se registren en la página hasta el 30 de junio, de tiempo para hacerlo. Aquellos que ya reciben el mensuario en su casa van a quedar ya van a participar directamente, se le vamos a asignar un número, y si no, los que no lo reciben se registran en la página www.vamos10520.com.uy, se registran, dejan sus datos y ahí participan en el sorteo, que lo vamos a hacer creo que el 7 de julio me parece que es, el sorteo para el libro. Respecto al tema, como bien decía Gustavo, hay por parte del gobierno todo el tiempo la función principal parece que es poner excusas, echar culpas, buscar siempre responsables que siempre están afuera del gobierno, siempre están afuera del Frente Amplio, pero no asumen la responsabilidad que les corresponde. Eso como primera cosa. Si ustedes ven el documento que emitieron el 20 de junio, arranca por ahí, arranca por decir cuáles son las instancias, las situaciones que se generan y por qué se generan, y siempre la culpa la tiene la dictadura, la culpa la tienen los gobiernos neoliberales, y ese siempre son los responsables. Respecto al tema de la marihuana, creo que me parece que es bien importante que intercambiemos. Hay un tema que yo creo, estoy de acuerdo con lo que decía María del Carmen recién. No es por ignorancia que presentan las cosas. Nosotros vemos una gran improvisación, vemos que es un documento absolutamente confuso, que no está articulado, pero no se crean que es porque se equivocan o porque son tontos. Todo lo que hacen lo hacen porque realmente están con estudios detrás que indican eso. Nosotros tuvimos 35 o 40 minutos hablando con Mujica, y si nos preguntan ¿qué se trajeron en concreto que le haya respondido el presidente? No nos dijo nada en concreto, absolutamente nada. 40 minutos hablando, una charla de boliche, pero no absolutamente nada concreto. Me decía recién también Silvana Calabria, mandó esa pregunta que leyó Matías, está con un problemita de gripe, que hay varios compañeros que tenemos con gripe, pero nos están siguiendo a través de internet. Y me mandaba un mensaje y me decía que hay un manual, ella es licenciada en psicología, hay un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, que lo usa o lo editó la Asociación Americana de Psiquiatría, ellos lo usan en psicología, y dice que hay un tipo específico de esquizofrenia que deriva del uso de la marihuana, justamente, y que obviamente es perjudicial, y además la adicción genera en el individuo
el buscar otras drogas que generen un efecto mayor, ¿no? Sí, le mando una bendición a Valencia. Ahí va. A ver, exactamente. Yo creo que el planteo de la marihuana, creo que alguno de ustedes lo dijo, es ridículo, es absolutamente ridículo. Creo que es una maniobra distractiva, es decir, generar esa cortina de humo, que estemos hablando de esto, que estemos discutiendo esto y que no estemos discutiendo lo otro, que no estemos discutiendo y preguntándole al gobierno cómo va a hacer para evitar los homicidios, las rapiñas, las violaciones, los ocupamientos, que es lo que realmente nos interesa a todos. Pero fíjense además que en el medio de un juicio, ¿no? Tenemos un juicio con Philip Morris por el tema del cigarro. Yo no sé, creo que los abogados de Philip Morris, que no son ningunos lentos, van a agarrar esto y van a decir, bueno, pero ¿cómo? Mire, si Uruguay me está haciendo un juicio a mí, ¿y cómo es esto, no? Si se está proponiendo estas cosas. Creo que realmente se hacen estas cosas que generan, que en definitiva generan un efecto contrario, ¿no? Por lo tanto, y me parece que, no sé si lo vieron al ministro del Interior el otro día en Código País, cuando le empiezan a preguntar, empieza a contradecir tanto al vicepresidente de la República como al secretario de la Presidencia, que decían que era para que esto de alguna manera disminuya la cantidad de consumidores de pasta base, que disminuyan los delitos, porque fíjense que el documento lo presentaron en el marco supuestamente de una batería por la seguridad. Entonces, ¿qué tiene que ver la marihuana? Y él lo negó, no sé si lo vieron, pero lo negó. Dijo, no, eso. Y los periodistas le preguntaron, bueno, entonces ¿para recaudar? Y sí, vamos a recaudar, dijo. Entonces, bueno, si es un tema para recaudar, creo que Bonomi debería ser director de la DGI, no ministro del Interior, pero creo que es el fin de la discusión. O sea, ya dejamos de discutir esto en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de ver cuáles son los efectos, etcétera, para pasar a discutir un tema recaudatorio, como se recauda con el whisky, con los cigarros, o el IMES de los autos. O sea, pasa a ser un producto más en el cual se recaudan. Entonces, creo que con eso me parece, además debemos hasta de alguna manera cerrar el debate, ¿no? Cuando nos vienen a preguntar, voy a decir, mire, después que el ministro dijo que es para recaudar, ¿qué me está consultando? Respecto a lo que tiene que ver con el proyecto nuestro de las víctimas, en ese mismo programa de Código País, Pedro había salido antes en los informativos centrales en vivo diciendo que el proyecto lo habíamos presentado nosotros, y el ministro le contesta ahí en Código País a Pedro diciéndole que el proyecto nuestro no tiene financiamiento y que el del Poder Ejecutivo sí, lo cual es falso y demuestra la mala intención, porque el ministro sí que lo conoce. Lo convocamos el año pasado al ministro de la comisión, vino en diciembre del año pasado a la comisión, hablamos del proyecto, jamás nos habló de un proyecto como el que están hablando ahora ellos, jamás. Nos habló de que pensaban sacar, que con el trabajo de los presos se pudiera armar un fondo, nosotros nos pareció adecuado, manejaban cifras irrisorias de lo que le iban a pagar los presos, lo que le iban a descontar para ese fondo de las víctimas, y jamás dijo la forma de financiación, que ahora dice que es con un impuesto del 1% a los seguros, tanto públicos como privados. Bueno, nuestra propuesta, en contrario a lo que dice el señor Bonomi, sí habla de financiamiento. Es lógico que nosotros no podemos, desde el Parlamento, no tenemos iniciativa para el gasto, no tenemos iniciativa para poder transponer rubros tampoco, es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero independientemente de eso, igual dimos el debate en la bancada, en este proceso que contaba Gustavo, que damos en la bancada de los proyectos que vamos a presentar, y dijimos, de todas maneras vamos a poner una forma de financiamiento, vamos a poner una propuesta de financiamiento, y está la propuesta, es el artículo 12 del proyecto, que está en la página web, que lo pueden ver, que habla de transponer el 20% de lo que el Estado, el gobierno, destina para la publicidad oficial. Es decir, esa gran torta de dinero que es la publicidad que ustedes ven de ANCAP, de Antel, de Alur, de un montón, del propio Banco de Seguros, de todas las empresas del Estado que anuncian y gastan muchísimo dinero, que se haga una transposición del 20% de eso. No creemos que allí estemos afectando ninguna política pública, ni desvirtuando el manejo de la economía, ni complicándole al gobierno absolutamente nada, sino que haya una transposición y no se aumenta impuestos.
No hay que aumentar impuestos como está proponiendo el ministro que se haga. Entonces, de la policía oficial, sí, los españoles le complicamos un poco, pero entonces me parece que es claro que la propuesta nuestra contiene eso, es claro que nosotros no lo podemos legislar si no tenemos Gustavo la dijo en un iniciativa momento cómo funciona la Cámara, cómo a veces el Frente Amplio hasta no tener su propia discusión interna y esto es un paréntesis que les hago, hasta no tener su propia discusión interna y no tener afinado y digamos de alguna manera consensuado algunas propuestas, nos lleva un sí un no a las comisiones, ¿no? Y esto, ¿por qué se los digo? Porque nosotros, como ustedes saben y han sufrido, nos dicen cuando tenemos algunas coincidencias con el Partido Nacional que somos el Partido Rosado. ¿Está? Y ahora últimamente nos están repitiendo algunos, a veces cuando tenemos algún debate por Twitter, dice, los rosados, no sé qué, no sé cuánto. Yo les contesto siempre que ellos son, en todo caso, muchísimo peor. Porque nosotros tenemos algún tipo de coincidencia con el Partido Nacional, tenemos también diferencias, pero ellos son peor porque ellos son una especie como de arco iris, donde tienen un montón de colores, y justamente cuando se presenta cualquier propuesta, tienen un debate interno que es ferocísimo para ver si se ponen de acuerdo. Entonces, los tupamaros traen una cosa, pero los comunistas no se la votan, y los socialistas sí, pero capaz que los de Asamblea Uruguay no. Y es una cosa, un tejimaneje, un cambiar, un ir y venir, que además en esos procesos de negociación te lo dicen, no, pero esto no lo lleva Alianza Progresista, por ejemplo. No, porque no sé. Entonces tienen que tener un consenso interno. Digo porque está bueno que lo sepamos para cuando nos cruzamos con cualquiera en la calle y dice, ustedes, que no sé qué, que los blancos, los rosaditos, lo de ellos es absolutamente peor. Cierro paréntesis ahí y termino con, creo yo, lo más grave que tiene este documento emitido por el Poder Ejecutivo, que es el control de los medios de comunicación. Lo habrán visto, hay una justificación. Una cosa, es tan burda la justificación. Fíjense que en un párrafo dice, hablando de la crónica roja, dicen, en el año 2006, dice textual, es hubo, también tiene esos problemas de redacción y de conjugación de verbos. Dice, en el año 2006 hubo algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales. En mayo del 2011, las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos. En tanto, en mayo del 2012 fue de más de 50.000 segundos. Acá varias cosas. Primera cosa, nos están diciendo, al ministro Díaz, que fue el peor ministro, le cubrían menos crónica roja que a nosotros. Primera cosa que es para la interna del gobierno y del partido de gobierno. Segunda cosa, hay una razón muy clara. Hay más segundos porque hay más delitos. Entonces, por supuesto que los informativos no inventan las noticias, sino que dan la noticia de las cosas que ocurren. Como ocurren más, hay más. Pero fíjense esto, yo hice también un análisis cuantitativo. Hablan de segundos, claro, segundos son muchísimos, ¿no? 50.000 segundos. Si hacemos un pasaje de segundos a horas, esos son unas 14 horas. O sea que en el mes de mayo los informativos estuvieron 14 horas hablando de cuestiones de la crónica roja. Ahora, si tomamos el mes de mayo solamente los horarios centrales, no estoy hablando del informativo de las 8 de la mañana, ni el del mediodía, ni los flashes, ni el de la noche, solamente el de la medianoche. Estoy hablando solamente de los centrales. Hay 150 horas de informativos más o menos, porque hay los fines de semana también, 150 horas. Y le dedicaron, según el gobierno, 14 horas, o sea que menos del 10% le dedicaron a la crónica roja. Esto que por sí mismo tira abajo esa argumentación, me parece menos grave que las fundamentaciones de lo que quieren hacer. O sea, están usando esto de excusa para toquetear los medios de comunicación. Están usando esto de excusa para meterse en un tema en el cual ya vienen asumiendo, ya les doy la palabra a los que me piden, para meterse en un tema que hace tiempo vienen anunciando, que hace tiempo se vienen quejando y que además han hecho algunas acciones concretas, algunas amenazas concretas.
El año pasado el presidente de la República juntó a los presidentes de las empresas públicas y les dijo que revisaran la publicidad, esta que nosotros reclamamos que vaya un porcentaje para las víctimas, que revisaran la publicidad a quién se las daban, para ver si no tenían que darla en función de la información que dieran. O sea, eso es una amenaza a la libertad de expresión y es una amenaza, le están diciendo a los medios de comunicación, che, mirá que si das noticias que vayan en contra del gobierno, yo te saco la publicidad oficial que por supuesto es muy buena cuando ingresa a un medio de comunicación, porque son anuncios, ¿no? Y obviamente viven de los avisos. Entonces, están usando esto para algo que es algo gravísimo, que es controlar los medios de comunicación. Y hay una declaración del Partido Colorado de ayer, que Matías la tiene ahí, le puede dar lectura ahora, que tiene que ver con justamente el rechazo a esta batería de títulos, de titulares, y que me parece que tenemos que hacer un fuerte hincapié en lo que es la oposición a controlar los medios de comunicación, porque se basa en ese decreto del año 88 que nos dicen, yo lo escuchaba a Brescia el otro día diciendo, bueno, el decreto del 88 es peor porque habla de la censura previa, y jamás se utilizó por parte del INAU, en estos 24 años, jamás se utilizó para censurar determinado contenido. Yo, en lo personal, considero que tiene que quedar en la libertad de cada uno. Si a mí me gusta mirar el informativo de tal canal y me muestra más cosas sociales que policiales, y bueno, me gusta eso y lo miro. Ahora, si yo quiero algo más policial, pongo el otro. Pero si quiero algo más internacional, pongo el otro. Canal 5, por ejemplo, no pasa nada de policial, yo no sé los guarismos de audiencia que tiene, pero que esté en el poder de nosotros, en el poder del control remoto, elegir lo que quiero ver, y no que venga el Estado a decirme qué puedo ver y qué no puedo ver. Quería decir eso, me pide Daniel Aedo y Teresita Gómez. Las redes sociales ya están complicadas. Para mí, por ejemplo, cada 30 días me dejan 2 días libres y estoy suspendida por poner otra víctima de la violencia. Creo que no estoy ofendiendo a nadie. Te dicen una realidad. Cuando pongo algo que no es adecuado, pongo no adecuado. ¿En Facebook? En Twitter también. Ajá. Yo estoy 30 días sancionada, me dejan 2 días libres. ¿Por poner 30 días la violencia? Sí, no, me dejan 30 días, sí. Ahora me falta 24 días para que me dejen libre otra vez, y 2 días, y otra vez me estoy suspendida. Y usted entra a mi cuenta. Me coartan la libertad de expresión. Bueno, No soy solo yo, sin duda que meterse contra la prensa es Facebook. Sí, en Facebook y en Twitter. Por haber puesto el dicho que después me equivoqué de los impuestos, para bajar los impuestos también me pasó lo mismo. ¿Por qué no mandan mensajes a la radio? bueno. Lo dejan a mí, que lo sepan. ¿Se dice un motivo? Y porque produce spam. Spam es como que pasando esto, decir, bueno, puse, y al principio lo dijo, y después tenía que haberlo puesto solo en la parte de vamos 10.500 euros. Y yo puse todos los que estén a favor de bajar los impuestos, 23% PPF y todo, después me cancelás con todo. La coartada de la libertad de expresión. A mí, por ejemplo, a Juan Castillo le cerraron el Facebook, ¿no? Bien hecho. Bien hecho. Hay muchas maneras de controlar toda esa historia, pero atentar contra la libertad de prensa es fatal para ellos mismos. ¿Cuáles son los poderes? Poder ejecutivo, poder legislativo, Suprema Corte y judicial, y la prensa. La prensa es el cuarto poder. Meterse con la prensa es meterse la cuerda en la horca ellos mismos. Así que en ese sentido hay que combatirlo, por supuesto, ¿no? Pero la prensa mismo después ya le va a caer encima y eso ha pasado en la historia de todos los pueblos. Así que está liquidado.
siguen los pasos regionales, ¿no? Como se ha hecho en Argentina, en Venezuela. Buenas. Sí. 1. Este es visto el documento del Gobierno Nacional sobre la inseguridad en que se encuentra sumida la República, dada al reconocer el pasado miércoles por el Ministro de Interior, de Defensa Nacional y Desarrollo y el Secretario de la Presidencia. Atento y sostenible la situación de inseguridad en que se encuentra sumido el país, con cifras récord de homicidios y rapiñas y además delitos. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, reunido al día de la fecha, declara: número 1. Referido al documento, es confuso, improvisado y a todas luces insuficientes. Contiene proyectos de ley propuestos por la bancada de nuestros partidos y rechazados o no tratados por el oficialamiento del Parlamento. A su vez, en muchos de los puntos propuestos carece de fundamento. 2. A 7 años y medio de contra el gobierno del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias para gobernar, es insuficiente que aún no existan los marcos jurídicos que mantengan la ola de inseguridad que se encuentra el país. 3. Especial responsabilidad cabe a quien ha estado los últimos años, 2 años y medio, al frente del Ministerio del Interior, en la falta de respuestas a la población. Por ello entendemos que su permanencia en el cargo no es garantía de respuesta. Por tal motivo debe dar un paso al costado y se le debe liberar de una tarea que claramente lo ha superado. Reiteramos nuestra opinión y solicitud en ese sentido de la renuncia. 4. Rechazamos enfáticamente cualquier insinuación o intento de control de los contenidos de medios de comunicación, lo que estamos hablando ahora, de los informativos, redes sociales. Ello viola alimentarmente principios democráticos que atentan directamente contra la libertad y además nos prohibieron la información de hechos delictivos que se solucionarán con los problemas de seguridad. 5. Instamos al gobierno de la bancada de Frente Amplio que en un plazo de 30 días apruebe los siguientes proyectos de ley. A. El agravamiento de las penas del tráfico de pasta base, equiparándole al homicidio. B. Agravamiento de las penas de los menores que delinquen, cambiando la edad de responsabilidad penal y llevándola a los 16 años. C. Agravamiento de las penas de los mayores que utilizan menores para delinquir. D. Que se establece un instituto de rehabilitación del menor fuera del INAO. E. El nuevo Código del Proceso Penal. F. De reparación de víctimas de inseguridad ciudadana. G. De atención a las víctimas de violencia doméstica, incluyendo solución habitacional. H. De considerar delitos que aporte de armas por quien posea antecedentes penales en este proceso o condenado por delito, desarmado así a los delincuentes. 6. Rechazar la propuesta de despenalización y asunción por parte del Estado y comercio y distribución de la marihuana, en especial como sustituto de la pasta base. A instalar el gobierno a realizar los estudios serios y profundos sobre el tema antes de lanzar públicamente iniciativas que pueden provocar el mismo daño a la liberación de 1.200 presos de la derogación del decreto 690, realizado por el interior del gobierno del Frente Amplio. Bueno, le agradecemos a todos por venir y agradecerle a Gustavo la participación y bueno, el intercambio. Muchas gracias.